Entonces, como les decía, vamos a hacer ejercicios con respecto a las fórmulas empíricas y moleculares. Entonces, el objetivo de la clase va a ser determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular de diferentes compuestos a partir de las cantidades estequiométricas de los elementos en una cantidad dada de sustancia. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase anterior con respecto a lo que son las fórmulas químicas, la fórmula empírica, la fórmula molecular, y luego vamos a desarrollar los ejercicios. Entonces, antes de hacer el resumen, vamos a preguntarles a ustedes lo que se acuerdan de la anterior clase. Entonces, ¿qué es la composición porcentual elemental? Cantidad de cada elemento en el compuesto. Ya me indica la cantidad de cada elemento dentro del compuesto. Recuerden que cuando se dice composición porcentual es un porcentaje en peso, ¿no? Porcentaje en peso o en masa del elemento que existe dentro de un compuesto. Muy bien. ¿Qué es fórmula empírica? La forma más simple. Ya, la fórmula más simple del compuesto, ¿no? Muy bien. ¿Qué es fórmula molecular? La fórmula específica del compuesto que estábamos estudiando. Es la fórmula real. Exacto, la fórmula real del compuesto. ¿En cuáles leyes ponderales se basa la determinación de las fórmulas empíricas y moleculares? En la conservación de la materia. Muy bien, en la ley de la conservación de la materia. ¿Y en qué otra ley? Bueno, ¿qué decía la ley de la conservación de la materia? Que los reactivos son iguales a los productos. Eso, la masa de reactivos es igual a la masa de productos. ¿Y cuál otra ley? Las proporciones definidas. Exacto, la ley de las proporciones definidas, porque estamos hablando de composiciones en peso, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los pasos para obtener la fórmula empírica? Determinar las masas de los compuestos, de los elementos en el compuesto, de ahí átomos, gramos, y de ahí hacer la relación. Eso. Primero determinar la masa de los elementos, luego el número de átomo-gramo. ¿Cómo determinábamos el número de átomo-gramo? La masa del elemento sobre el peso del elemento. Exacto, la masa del elemento sobre el peso atómico del elemento. Muy bien. ¿Y cómo obteníamos la relación? El número de átomos gramos del elemento sobre el menor valor del número de átomos gramos. Muy bien. Entonces esos serían los pasos, ¿no? ¿Y qué se debe hacer para determinar la fórmula molecular? Calcular la masa, la fórmula empírica y luego dividir para la masa molecular de la fórmula que nos estén dando. ¿Ya? Eso, ¿no es cierto? Dividir el peso molecular de la fórmula molecular dividido para el peso molecular de la fórmula empírica. Recuerden que el peso molecular de la fórmula empírica le calculan una vez que ya hayan encontrado la fórmula empírica, ¿no? Y el peso molecular de la fórmula molecular viene como dato o les dan datos extras para que ustedes deban calcular. ¿Cuál era la unidad de peso molecular? Gramos sobre mol. Eso, gramos sobre mol. ¿O la otra unidad?
U más, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahí está el pequeño resumen. Vamos a ver las diapositivas y empezamos con los ejercicios. Entonces, cuando hablábamos de la fórmula empírica, era la fórmula más simple, ¿no? De un compuesto. Entonces, para determinar la fórmula empírica se debía construir esta tabla. Primero el elemento, luego la masa en gramos, que puede ser la masa de cada elemento o simplemente la composición porcentual en peso de cada elemento. Recuerden que si utilizamos la composición, la masa del compuesto serían 100 gramos. Después vamos a determinar el número de átomo-gramo del elemento, como dividiendo la masa del elemento para su peso atómico. Entonces ahí se simplifican los gramos y hemos calculado el número de átomo-gramo. Y finalmente la relación, dividiendo el número de átomo-gramo del elemento para el menor valor de átomo-gramo. Si ese número no resulta un entero, se debe multiplicar por un número entero hasta obtener una relación entera. Bien, y de ahí nosotros teníamos las fórmulas moleculares. Para hallar la fórmula molecular de un compuesto se debe determinar N. Entonces, primeramente se debe calcular el peso molecular de la fórmula empírica con su fórmula y después se debe calcular el peso molecular de la fórmula molecular que viene como dato o vienen datos extras para que yo lo pueda calcular. Después hacemos esta relación para calcular el factor N y ese factor N va a estar multiplicado por la fórmula empírica para obtener la fórmula molecular. Y si N era igual a 1, eso quiere decir que la fórmula molecular es la misma que la fórmula empírica. Y aquí viene un ejemplo, ¿sí? Que es justamente uno de los ejercicios que están propuestos en la guía. Entonces vamos a empezar haciendo los ejercicios. Dice, de la combustión de 9,4 por 10 a la menos 2 moles de un compuesto orgánico constituido por carbono, hidrógeno y nitrógeno, se obtienen 5,94 gramos de agua, 0,565 átomos gramos de carbono y 4,2336 litros de N2 bebidos en condiciones normales. Determinar la fórmula molecular del compuesto. ¿Ya? A ver, ¿qué teníamos que hacer primerito cuando teníamos este tipo de ejercicio? La tabla, antes de la tabla. Poner la reacción. Sí, la reacción. ¿No? Eso, el esquema de la reacción. Recuerden, cuando tengo un proceso químico, tengo que esquematizar más o menos lo que ocurre. Entonces, ¿cómo sería mi reacción en este caso? Sería CHN. Ya, el compuesto constituido por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Más Ajá. más O2. Eso, más oxígeno. Me va a producir H2O. ¿ya? Más carbono. Más NO2. Muy bien. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos el esquema, acuérdense de poner debajo los datos, ¿cierto? Entonces dice, yo tengo 9,4 por 10 a la menos 2 moles del compuesto. 9,4 por 10 a la menos 2. Perfecto. 9,4 por 10
a la menos 2 moles del compuesto orgánico y dice que se obtienen 5,094 gramos de agua, 0,565 átomos gramos de carbono y 4,2336 litros de NO2. Ahí sí, después de hacer el esquema que tenemos que hacer. ¿Valores? ¿Cómo? ¿La tabla de valores? Eso, la tabla, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿cómo era la tabla? ¿Qué decía? El elemento, la masa, los átomos gramos y luego la relación. Eso, la masa, recuerden, gramos. El número de átomo gramo y la relación. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, los elementos, ¿no? ¿Qué elementos tenemos en este caso? El carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Ujú. Carbono, hidrógeno y nitrógeno. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la masa de carbono? Nos está dando lo mismo que los reactivos en los productos. Carbono está solo, así que A ver, la masa de carbono, ¿a partir de qué dato quiero calcular? 0,55 átomos gramos. Es 565 átomos gramos de carbono. Bueno, aquí directamente ya tenemos, ¿no?, el valor de átomo gramo de carbono, que ha sido 0,565. ¿Ya? Bien, pero vamos a calcular la masa. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Átomo gramo es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Átomos. Quiero calcular la masa. La masa ya se mide. Sería 12 gramos. Eso. 12 gramos de carbono pesa Un átomo. un átomo. Un átomo. Carbón. Gramos. Un átomo gramo, ¿no? Un átomo gramo de carbono. Recuerden que el átomo es diferente al átomo gramo. ¿Ya? Ahí sí, ¿cuánto me sale? $6.78. 6,78. Gramos de carbono. Ya. 6,78 gramos. Muy bien. Ahora nos pide determinar la masa de hidrógeno. ¿A partir de qué dato calculamos? De los 5,094 gramos del agua. De hidrógeno. Sí, de gaseoso. ¿Ya? Voy a calcular la masa de carbono a partir de los 5,094 gramos de agua.
¿Ya? ¿Qué más ponemos? Un átomo, a ver, 18 gramos de agua es una mol de agua. ¿Ya? Muy bien. 18 gramos de agua equivale a una mol de agua. ¿Qué más? En una mol de agua hay 2 átomos gramos de hidrógeno. Arriba serían los átomos gramos, ¿no? Los átomos gramos de hidrógeno hay en una mol de agua. Muy bien. Con la fórmula, ¿no? Y finalmente, Que en un átomo gramo de hidrógeno hay 1 gramo de hidrógeno. exacto. Un atomogramo de hidrógeno, recuerden que cuando decimos atomogramo es solo de un elemento, ¿no? Pesa 1 gramo de hidrógeno. Y ya, ahí hemos calculado la masa del elemento. $0,566. 0,50. Ya. Gramos, ¿no? Y ahora nos pide determinar la masa del nitrógeno. ¿A partir de qué voy a determinar la masa del nitrógeno? De los 4,22336 litros. Es 4,2336 litros de NO2. ¿Qué pongo? Un mol equivale a 22,4 litros. Muy bien. Una mol de NO2 equivale a 22,4 litros de NO2. Después, Que en una mol de NO2 hay 1 átomo gramo de nitrógeno. un atomogramo de nitrógeno hay en una mol de NO2. Finalmente, 1 gramo de nitrógeno hay en un átomo y una. no, el nitrógeno pesa 14. Acuérdense que ahí se utiliza el peso. 14 gramos de nitrógeno. Es 14 gramos de nitrógeno pesa el atomogramo de nitrógeno. ¿Ya? Y ahí estaría. $2,646 gramos. ¿Ya? Ahora sí vamos a determinar el número de atomogramos, ¿no? De cada uno. Del hidrógeno sería lo mismo porque pesa 1, entonces 0,566. Y el nitrógeno pesa 14. ¿Cómo calculamos el número de atomogramos? Dividiendo los 2,646 para los 14 que pesa el nitrógeno y daría 0,189. ¿Ya? Y ahora sí la relación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el menor? El del nitrógeno. ¿Ya? Este es el menor. Por lo tanto, a todos los átomos gramos los voy a dividir para él. Entonces aquí me va a dar una relación de 1, ¿no? 1. Aquí, en este caso, ¿cuánto sale? 2,989. 3. Eso sí le puedo aproximar. ¿Y el de abajo? También se puede aproximar a 3. ¿Ya? Entonces esa sería mi relación atómica entera. ¿Es entera? Sí, ¿no es cierto? Entonces no debo multiplicar por más números. Por lo tanto, la fórmula empírica, ¿cuál sería?
C3H3N. C3H3N. ¿Cuál es el peso del carbono? ¿Qué? El peso del carbono es 12. 12, hidrógeno 1, nitrógeno 14. Entonces ahora determinamos el peso molecular de la fórmula empírica. 53. ¿53 qué? Unidades. Gramos mol. Es gramos sobre mol. O también podría decir 53 ¿no? Bien. Bien, ese sería el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Cómo calcularíamos el peso molecular de la fórmula molecular? Tenemos que ver nuestros datos, ¿cierto? ¿Cuál es el dato que hemos utilizado? La masa del compuesto. Eso. Entonces, aquí lo que me dice es que esta cantidad del compuesto produce esta cantidad de agua, esta cantidad de carbono y esta cantidad de NO2. Entonces, ¿cómo se les ocurriría determinar la masa, que sería lo que me falta para obtener esta relación gramos sobre mol? El peso molecular de la fórmula molecular. Sí, pero ¿cómo determinamos el peso molecular de la fórmula molecular? Podrían usarse los datos que sacamos haciendo los factores de conversión. Eso, ¿no es cierto? Entonces aquí me dice que esta cantidad de moles produjo estas cantidades de productos. Entonces la masa de estos elementos que solo provienen de este reactivo va a ser lo que pese esta cantidad de moles. ¿Ya? Entonces tendría que sumar las tres cantidades calculadas. Entonces vamos a sumar. ¿Cuánto? Sale 9,99. 9,99. ¿Ya? Esa sería la masa de mi compuesto. Entonces 9,99 gramos de compuesto equivale a 9,4 por 10 a la menos 2. Y ahí estoy relacionando gramos con moles, que es lo que yo quiero para obtener el peso molecular de la fórmula molecular. Entonces, 9,99 gramos de compuesto pesa 9,4 por 10 a la menos 2 mol. ¿Ya? ¿Cuánto me da? 106.28. ¿Ya? Ese sería el peso molecular de la fórmula molecular. Después de calcular este peso molecular, ¿qué hacía? Calculábamos N. Relación. Eso, N, ¿no? ¿Cómo calculábamos N? El peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Eso. Bien, entonces sería 106,28 gramos sobre mol dividido para 53 gramos sobre mol. Entonces me va a dar 2, ¿no? Y 2. Ya. Entonces, ¿cuál sería mi fórmula molecular? C6H6N2. Es C6H6
N2. Entonces recuerden, cuando yo tengo solo un átomo del elemento, solo le pongo el elemento, ¿no? No tengo que poner el 1 ahí abajo de su vida. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta con este ejercicio? En el o sea, si sale 1.89, la aproximamos a 2. No te escucho bien. Por ejemplo, a mí en N me salió 1.89, entonces la aproximamos al 2. 1,89 sale. A ver. No, a mí me salió 2.0063. Claro, porque si sale 1,89, ahí sí no hay cómo aproximar. Sí, 2,005 me sale a mí. Sí, que le dividí a otro. Ya. Entonces no. Si le sale 1,8 no pueden aproximar. Si le sale 1,95 pueden aproximar. O 2,05 pueden aproximar. ¿Ya? Entonces, tantos decimales no hay cómo aproximar. Si le salen valores así es que algo están haciendo mal. ¿Ya? Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Inge, por ejemplo, en este ejercicio nos podrían pedir el peso del oxígeno en el primer compuesto. Aquí no hay oxígeno. No, me refiero que CHN más oxígeno. Sí. Sí se podría, ¿no es cierto? Calculan el oxígeno aquí y el oxígeno acá y sería el oxígeno que ingresa al reactivo. Sí. Ya, si no hay más preguntas, vamos con el siguiente. Ya, dice la combustión de 15,03 gramos de un compuesto orgánico produce solamente 12,96 gramos de CO2, 13,26 gramos de agua y 12,38 gramos de CO. Determina la fórmula molecular del compuesto si se conoce que al evaporar 24,5 gramos del mismo, la fase gaseosa ocupa un volumen de 5,3804 litros medidos en condiciones normales. ¿Qué tenemos que hacer al inicio? El esquema de la fórmula. Es el esquema del proceso. ¿Ya? Entonces, el compuesto. Ahí me falta un dato. Siempre se les debe decir los elementos que tiene el compuesto, ¿no? En este compuesto orgánico se han olvidado de poner que los elementos son carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Entonces, ese sería mi compuesto orgánico. Este va a reaccionar ¿con qué? Oxígeno. Con oxígeno. ¿Ya? Y vamos a producir CO2 CO2. ¿Qué más? más H2O Más agua, más. ¿Qué más? CO. CO. Ajá. Muy bien. Ahora ponemos los datos debajo de cada compuesto, ¿no es cierto? Entonces tenemos 15,03 gramos del compuesto orgánico. Aquí ponemos que tengo 15,03 gramos de este compuesto. De ahí dice que se produce 12,96 gramos de CO2. 12,96 gramos de CO2. 13,26 gramos de agua y 12,38 gramos de CO. Ya. Bien, entonces, bueno, aquí modifiquemos nuestra tabla. Nuestros elementos. Ya.
Entonces, ¿cómo calculamos la masa de carbono? Sumando la masa de carbono en el dióxido de carbono y la masa del carbono en el monóxido de carbono. Exacto. Entonces, si se fijan aquí en la reacción, yo tengo dos compuestos que tienen el elemento carbono. Entonces, ahí aplicamos la ley de la conservación de la materia, ¿no es cierto? Entonces, la masa de carbono de mi compuesto orgánico va a ser igual a la masa de carbono en el CO2 y a la masa de carbono en el CO. Entonces, tengo que hacer una suma. ¿Ya? A ver, entonces vamos a hacer, este va a ser mi compuesto 1, y este sería mi compuesto 2. Entonces dice que la masa de carbono en mi compuesto orgánico va a ser igual a la masa de carbono en el compuesto 1 más la masa de carbono en el compuesto 2. ¿Ya? Entonces tenemos que primero calcular la masa de carbono en el CO2. Entonces, ¿de qué dato voy a partir? Con 96 gramos de CO2, ¿no? Ya, ¿qué ponemos ahí? El carbono pesa 12, el oxígeno 16. Que 44 gramos de CO2 son un mol de CO2. Es 44 gramos de CO2. Ay, no, abajo, ¿no es cierto? No, 44 gramos de CO2 pesa 1 mol de CO2. Bien. Ahora, ¿qué pasamos? Atomogramo. ¿Qué ponemos entonces? Un atomogramo de carbono. Ya, un atomogramo de carbono. ¿Hay en una mol de CO2. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? 12 gramos de carbono. 12 gramos de carbono pesa Un gramo de carbono. Eso. Muy bien. ¿Cuánto me da? $3.5345. Bueno, aquí pongamos 3 decimos. Ya. Entonces yo de carbono 1 tengo 3,534 gramos de carbono. ¿Ya? Vamos a ver la masa de carbono en el compuesto 2. ¿A partir de qué dato? De los 12,38 gramos. 38 gramos Ya, muy bien. de CO. ¿Qué ponemos ahí? Una mol de CO sobre 28 gramos de CO. Carbono 12, oxígeno 16, ¿no? 28 gramos de CO. Después, que en una mol de CO hay un atomogramo de carbono. ¿ya? Y finalmente, 12 gramos de carbono sobre un atomogramo de carbono. ¿cuánto me da? 5.30. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer la suma, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da la masa de carbono? 8,834. ¿Ya? Y esa sería la masa de carbono que tengo en mi compuesto. Pues yo voy a tener 8,834
33 gramos. Listo. Ahora nos pide determinar la masa de hidrógeno. ¿De qué valor partimos? 13,26 gramos de agua. La masa de hidrógeno a partir de 13,26 gramos de agua. ¿Qué ponemos a continuación? Y 18 gramos de H2O es igual a una mol. Pero arriba, 18 gramos de agua pesa una mol de agua. Ya, ¿qué más? Que 2 átomos gramos de hidrógeno hay en una mol de agua. 2 átomos gramos de hidrógeno hay en una mol de agua. Y finalmente, Un átomo gramo de, no, digo, abajo es un átomo gramo de hidrógeno. Es 1/1. es un átomo gramo de hidrógeno pesa 1 gramo de hidrógeno. muy bien. ¿Ya? ¿Cuánto me da? 1,47. Inge, ¿dónde se ven las moles? Es decir, que una mol de H2O es igual a 18 gramos de agua. ¿En la tabla? Peso molecular. El peso molecular. El peso del hidrógeno es 1 y el del oxígeno 16. Entonces sería 2 por 1 más 16. Y finalmente, ¿cómo? Gracias. Bien. ¿Y cómo calculamos la masa de oxígeno? Podríamos restar la masa del carbono y del hidrógeno de los 15,3 gramos del compuesto. Muy bien. Entonces, fíjese, dice que 15,3 gramos de compuesto produce estas 3 cantidades de reactivo, de productos, ¿no? Entonces, la masa de oxígeno va a ser la resta de este dato menos todos estos elementos, el carbono menos la masa de hidrógeno. Y ahí nosotros vamos a obtener el oxígeno. Entonces, simplemente se debe restar de mi compuesto orgánico. Entonces, la masa de oxígeno va a ser igual a... A mí me salió 4.997. Ya. 15,3 menos 8,833 menos 1,47. ¿Cuánto? 8, o 7, ¿cuánto me dijeron? Era 4,990. 727. Ah, 627. Ya. 4,997. ¿Qué mismo? Ya. 997 gramos, ¿no? Entonces yo de oxígeno voy a tener 4,997 gramos. Bien. Ahora calculemos los átomos gramo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para calcular el átomo gramo? ¿Qué hacíamos para calcular los átomos gramo? Masa sobre La masa sobre el peso atómico del elemento. Muy bien. La masa sobre el peso atómico, ¿no es cierto? Entonces, la masa dividido para 12 sería para el carbono. ¿Cuánto me da? 0,736. ¿Ya? Aquí sí utilizamos 4 decimales. Sí, hay como. Del hidrógeno sería lo mismo, ¿no es cierto? Porque es dividido para 1
¿Y del oxígeno? La masa del oxígeno es 4,797. 700. Ya. Ya. Eso da a 0,2, 2954. Ya. Muy bien. Entonces dividimos ¿para qué valor? El último del oxígeno. Eso. Muy bien. Entonces, bueno, la relación aquí nos va a salir 1. Acá, ¿cuál sería? Sale 2,5 redondeando. Ya, 2,5. Y aquí, Y ya me sale en el oxígeno 4,97. no te escucho nada. ¿Cómo? También el oxígeno en la masa me sale 4,997. A ver, yo Sí, era 997. Ay. Es No, 997. sale Sale 997. Sí, sale No, no sale. 997. Sí, sale. Sí, sí Porque sale. arriba tiene un error, Inge. En ¿Cuál? CHO. En CHO, Inge. Es 15.03 y usted ha puesto 15.3. Tiene razón. Ujú. Sí, sí, sí. Aquí tengo 15,03 gramos. Sí, muy bien. Y ahí sí, ¿cuánto nos da? 4, 4,727. ya, muy bien. Ahí sí, ¿cuántos átomos gramos? cero coma 2954. Ya. Entonces sigue siendo el menor, ¿no? Ahora si me sale esto. 2,5 la relación del carbono. 4,97. ¿Cuánto? 4,97. Acá. Entonces 5, ¿no? Es 4,97. Ya. Entonces fíjense, aquí no tenemos una relación atómica entera. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar por 2. Eso. Multiplicamos por 2. Entonces nos va a dar 5. Y a todos los elementos debemos multiplicar por este número, ¿no es cierto? Aquí nos va a dar 10. Y este por 2. Ya, entonces hemos obtenido la relación atómica entera. ¿Cuál sería la fórmula empírica del compuesto? C5H10O2. C5H10O2. Muy bien. Después de determinar la fórmula empírica, ¿qué hacemos? El peso, calcular el peso molecular de la fórmula.
Muy bien. ¿Ya? Entonces, carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16. Gramos. 102. ¿Qué unidades? Gramos mol. Gramos sobre mol. O si no, 102 suma, ¿no? Ya. Después, ¿qué hacemos? Peso molecular de la fórmula molecular. ¿Cómo calculamos el peso molecular de la fórmula molecular? De ¿Qué los otros datos? La masa en gramos y eso dividir para los 15,03 gramos de el compuesto. A ver. Hay que usar los datos que dice de 24,5 gramos del mismo y la fase gaseosa ocupa un volumen de 5,3804 litros. Ajá, muy bien. ¿Qué pongo ahí arriba? Los 5,384 litros. A ver, si pongo arriba los 5,3804 litros, abajo me tocaría poner 24,5 gramos. Pero Al revés. Eso, ¿cierto? Entonces, 24,5 gramos del compuesto. 24,5 gramos de compuesto, la fase gaseosa tiene un volumen de 5,3804 litros. Entonces tenemos gramos sobre litro. Pero litro podemos calcular o transformar, más bien dicho, a mole, ¿cierto? Entonces, ¿qué ponemos arriba? De 22,4 litros es una mol. ¿Cuánto nos da? 102 gramos sobre mol. Después vamos a calcular N y en este caso nos va a dar 1, ¿cierto? Que sería el peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces N vale 1 y la fórmula molecular sería igual a la fórmula empírica. Entonces sería C5H10O2. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Inge, Sí, ¿Qué pasó? Inge, yo tengo una pregunta. ¿El peso molecular de la fórmula molecular a qué es igual? O sea, ¿qué Siempre valor tienen es que ese? buscar la unidad gramos sobre mol. Entonces aquí ya les dan los gramos. Lo único que tienen que buscar es las moles de algún dato. Entonces justamente los litros ustedes pueden transformar a moles. Entonces para determinar el peso molecular de la fórmula molecular siempre deben buscar esta relación gramos sobre mol con los datos extra que no han utilizado hasta el momento. Muchas gracias. Sí. Ya, de nada. Inge, ¿y si usáramos los 15,03 gramos, saldría lo mismo? No, porque esta cantidad, yo no sé nada de las moles de esa cantidad, yo no sé nada de alguna equivalencia o volumen, ¿sí? Esta cantidad solamente me sirvió para determinar la masa de oxígeno que hay aquí y transformar la tabla o construir la tabla. Inge, ¿Sí? yo tengo otra pregunta. A ver. ¿Se acuerda cuando estábamos calculando la masa de carbono? ¿Sí? Me preguntaba el por qué no podíamos calcular de CHO la masa de carbono, o sea, a partir de esos 15,3 gramos. O no se puede, o no hay como, o no No puedo puedes partir. porque no sabes del peso molecular. Entonces ahí te quedaría una incógnita. ¿Por qué no sabes del peso molecular? Porque no sabes la fórmula del compuesto. Entonces no puedes calcular a partir de aquí. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Ya no hay más dudas?
Entonces hagamos el tercer ejercicio. Entonces fíjense, en todos estos son algunos modelos que se les podría incluir en alguna prueba por ahí. Ya, dice. La combustión completa de 2,7 gramos de una sustancia orgánica que contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno forman 0,111 moles de CO2 y 2,3 gramos de agua. En otro experimento, a partir de 2,342 gramos de la sustancia, se obtuvieron 0,718 litros de amoníaco gaseoso medidos en condiciones normales. Determinar la fórmula molecular si 0,1 moles de la sustancia orgánica pesan 14,6 gramos. ¿Qué tenemos que hacer primero? El diagrama del compuesto. El esquema de la reacción, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la primera reacción? CHNIO. Ya, tenemos el compuesto conformado. El compuesto conformado por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Ojo, ¿no? Yo pongo aquí el compuesto que está formado por estos elementos, no es la fórmula del compuesto, ¿sí? Ni mucho menos. Ya. Entonces yo tengo ese compuesto que va a reaccionar con ¿qué? O2. O2. Ya. Para producir CO2. CO2 Y H2O. y agua. Ya. Entonces yo tengo 2,7 gramos de este compuesto que produce 0,111 moles de CO2 y 2,3 gramos de agua. ¿Ya? Ahora dice, en otro experimento, eso significa que hay otra reacción. A partir de 2,342 gramos de la sustancia se obtuvieron 0,718 litros de amoníaco gaseoso. Entonces ese otro experimento necesita ser esquematizado aparte, ¿ya? Entonces vamos a tener el mismo compuesto, ¿cierto? Formado por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Aquí no se sabe qué pasó con el compuesto, con qué reaccionó, ni nada. Pero tampoco me interesa. Y bueno, pasó algo con este compuesto, reaccionó de alguna forma y produjo amoníaco. NH3. Entonces ese sería el segundo esquema. Entonces yo tengo de compuesto que se introdujo en este experimento 2,342 gramos de compuesto y se produjeron 0,718 litros de amoníaco. Listo. Entonces, bueno, vamos a construir nuestra tablita. Ya tenemos carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Ya. ¿Cómo calculamos la masa de carbono? Usando Por el el dato del CO2. CO2. A partir del CO2. Exacto. La masa de carbono a partir de 0,111 moles de CO2. ¿Ya? ¿Qué ponemos arriba? Un átomo gramo de carbono equivale a una mol. Ya. Un átomo gramo de carbono hay en una mol
de CO2, ¿no? Ya, ¿qué más? Arriba 12 gramos de carbono y abajo 1 tomogramo de carbono. 12 gramos de carbono pesa 1 tomogramo de carbono. ¿Cuánto sale? 1.33. 300. Ah, sí. 1.33.2. Ya, listo. Entonces esa sería mi masa del carbono. 1,332 gramos. Ahora, ¿cómo calculo la masa de hidrógeno? ¿Por el agua? A partir del agua. A partir de 2,3 gramos de agua. ¿Qué ponemos? Que 18 gramos de agua es 1 mol. Un galón de agua pesa 18 gramos de agua. ¿Qué más? Dos átomos gramos de hidrógeno sobre una mol de agua. 2 átomos gramos de hidrógeno en 1 mol de agua. Y finalmente, Un gramo de hidrógeno sobre un tomogramo de hidrógeno. 1 gramo de hidrógeno pesa 1 tomogramo de hidrógeno. ¿Ya? 0,25. Entonces de hidrógeno tengo 0,25 gramos. Ahora de nitrógeno. ¿Cómo calculamos su masa? Con el NH3. Ya, ahí hay algo. Entonces, fíjese, nosotros partimos de estas cantidades asumiendo como base de cálculo los 2,7 gramos de compuesto. Sin embargo, dice que en este experimento no se añadió esta cantidad de compuesto, sino se añadió 2,342 gramos. Por lo tanto, esta cantidad me va a servir solamente para establecer una relación entre el amoníaco y el compuesto orgánico. Pero yo tengo que partir de la base de cálculo que se tuvo para estos dos elementos, porque no me sirve de nada saber cuánto hay de nitrógeno aquí si yo no sé cuánto hay de carbono y cuánto hay de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, yo voy a calcular la masa del nitrógeno a partir de qué dato. Del amoníaco, y luego eso habría que compararlo con, o sea, la masa del reactivo, compararla con el otro reactivo de reacción. Ya, sí, más o menos. Pero fíjense, yo quiero calcular la masa de nitrógeno que hay en dónde, en qué cantidad. Dos coma 2,7. Es. Entonces yo quiero saber cuánto de nitrógeno hay en 2,7 gramos. ¿Ya? Entonces de ahí yo partiría. Y como les decía, estos datos me van a servir para establecer una relación entre el compuesto y el amoníaco. ¿Ya? Entonces, ¿qué pongo ahí arriba? 0,718 litros de amoníaco son producidos por 2,342 gramos del compuesto. Ya, entonces fíjese en gramos de compuesto, se me simplifica con gramos de compuesto y he calculado el volumen de amoníaco
que producirían 2,7 gramos de compuesto, pero no me interesa el volumen de amoníaco, sino la masa de nitrógeno. Entonces, ¿qué más hacemos? Una mol de amoníaco hay en 22,4 litros. 22,4 litros de amoníaco. Sería abajo. No sería abajo los litros, dije. 22,4 litros de amoníaco hay en una mol de amoníaco. ¿Qué más? En una mol de amoníaco hay un atomogramo de nitrógeno. Ya, un atomogramo de nitrógeno hay en una mol de NH3. ¿Ya? Al final, el nitrógeno pesa 14. 14 gramos sobre un atomogramo de nitrógeno. ¿Cuánto me da? $0.5173. Ya. Entonces, de nitrógeno yo he tenido 0,5173 gramos. Y la masa de oxígeno, ¿cómo vamos a calcular? Se puede restar. Exacto, restándole, ¿no es cierto? La masa de oxígeno sería igual. ¿Restando de qué? De los 2,7 gramos de compuesto. Muy bien. 2,7 gramos menos lo que tengo de carbono, 1,332. Menos lo que tengo de hidrógeno, 0,25. Menos lo que tengo de nitrógeno, 0,5173. ¿Cuánto me da? A mí me salió 0.600. 0,6 gramos. Sí, 0,6. Ya. Bien, ahora vamos a determinar el número de atomogramos. ¿Cuánto me sale de carbono? Sería la masa para su peso atómico, que es 12. 0,111. Ya, 111 átomos gramos. Este va a salir lo mismo, ¿no? 0,25. El nitrógeno sería la masa de nitrógeno dividido para 14, que es el peso atómico. 0,036. 36. 92. 36, 92. Bien, con 4 más. Y para el oxígeno, $0,0375. bien, muy bien. ¿Cuál sería el menor de todos? 0,0369. El nitrógeno. Es. En oxígeno es 0,0375, es otro cero. Ahí. Listo. Entonces, bueno, este va a salir 1. El de acá también aproximadamente va a salir 1. El de aquí, 6,9. ¿cuánto? 6,9. 6 puntos. Entonces 7. Y el de acá, 3. 3. Ya, entonces hemos obtenido relaciones atómicas enteras. Bien, entonces mi fórmula empírica, ¿cómo sería? En el nitrógeno a mí me salió 6,77. Sí. De hidrógeno, A mí también
Sí, en la relación, ahí sale 6,77. A ver, déjenme ver. Sí, 6,8. Esto no podemos aproximarle a 7 entonces. Entonces, este sí está bien calculado. A mí me sale 6,91, 89, 18 y 91. Es que aquí ustedes solo me dictaron 2 decimales. Entonces, trabajemos con 4 decimales, sale 0,2555. ¿Ya? Entonces, si ustedes trabajan con esos 4 decimales, ahí ya les sale el 6,9. Por eso yo les decía, al menos en átomos, gramos, bueno, y en masa también, como ven, trabajar con 4 decimales. Si estos problemas ocurren, ¿sí? Porque yo de 6,7 no puedo aproximar a 7, ¿sí? Entonces ahí sí, 0,2555 para 0,0369, ahí ya me da 6,92. Ahí sí ya puedo aproximarle a 7. Pero si me sale 6,8, 6,7, no puedo aproximar. Entonces ahí vuelvan a sus cálculos y vean si utilizaron los decimales. Bueno, primero si hicieron bien y segundo si no venían más decimales, ¿ya? Porque ahí... Dice entonces la masa del oxígeno. Entonces el oxígeno también cambiaría. A ver, ¿cuánto sale el oxígeno? Claro, el oxígeno también va a cambiar. ¿Cuánto saldría? O sea, sale 0,5957. Ya. 59,77. Ya. Entonces, ¿cuánto cambia el atomogramo? La masa del oxígeno. 0,0373. En la masa del oxígeno es 59,52. Sí. Ya. ¿Y el atomogramo? $0,0370. Ya. Entonces, bueno, es prácticamente lo que tenemos arriba, ¿no es cierto? Entonces, incluso más preciso, el 1 me va a salir. Entonces, ¿cómo sería la fórmula empírica? Carbono 3, hidrógeno 7, nitrógeno y oxígeno. Eso. Carbono 3, hidrógeno 7, NO. ¿Ya? Después debemos sacar el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Ya? ¿Cuánto nos De sale? 73 73 gramos sobre mol. Eso. Después determinamos el peso molecular de la fórmula molecular. Hay que usar el peso de 14,6 gramos en 0,1 mol. Exacto. Entonces ponemos 14,6 gramos dividido para 0,1 mol. ¿Y cuánto me da? 146. 146 gramos sobre mol. Entonces aquí nos va a salir N cuánto. Dos. Eso. 2. Ajá. 2. Y la fórmula molecular sería
C6H14N2 o 2. Muy bien. C6, H14, N2 o 2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Ninguno. Ya, entonces esos serían los 3 ejercicios que estaban programados en la guía. Entonces vamos a hacer las preguntas de cierre y ya terminaríamos con la clase. ¿Qué es la fórmula empírica de un compuesto? Su forma más simple. ¿Qué es la fórmula molecular de un compuesto? La fórmula específica del compuesto. Ya, la fórmula real, ¿no? Del compuesto. Muy bien. ¿Qué proceso se debe desarrollar para determinar la fórmula empírica y molecular de un compuesto en reacciones químicas? Determinar sus masas. Eso. Después sería la... Número de atomograma. Y la relación. Y la relación, ¿cierto? ¿Y el peso molecular? Y la fórmula molecular. La fórmula empírica por N. Ya, entonces para sacar N, ¿qué hacíamos? Relacionar el peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Muy bien. ¿Y de dónde salía el peso molecular de la fórmula molecular? Tenemos que relacionar los gramos con mol. Tenemos que llegar a la unidad de gramos sobre mol. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Entonces, justamente hasta la clase de hoy sería el control de deberes de la siguiente semana. Lo más probable es que les tome el día jueves. ¿Sí? Entonces, bueno, con todo yo mañana les confirmo lo que sea. Pero el día jueves sería lo más probable. Entonces son ejercicios muy parecidos a los de los deberes. ¿Bien? Tienen que hacer los mismos cálculos, ahí se les dan los datos. Y ojo, ¿no? Para el control de deberes, como es una prueba, ustedes deben disponer de una cámara. Entonces, cámara y micrófono ya irán consiguiendo para que no haya problemas. Si no tienen esas dos herramientas, no pueden presentarse al control. Entonces, cámara y micrófono. Y eso sería todo. Entonces, nos estaríamos viendo el día de mañana con la nueva clase. ¿Este jueves o el otro jueves? No, pues hoy es jueves. El otro jueves sería. O sea, de hoy en noche. El siguiente jueves. No sé qué. El 17. A ver. El 17, creo. No. El 10. ¿El 10? Ajá, el 10 es el siguiente jueves. Inge, ¿y el control de deberes se tomaría como prueba o como deber? No, recuerden que ustedes iban a tener 2 controles de deberes, cada uno sobre un punto. Los deberes son aparte. Y las pruebas son aparte. Entonces los deberes también valen un punto. Las pruebas valen 3.5. La prueba y el examen vale 3.5. La diferencia entre prueba y examen es que la prueba va solo pocos temas, en el examen es acumulativo. Entonces, por eso es la diferencia de los nombres. Ya, entonces ahí dejaríamos